Bienvenidos a Decide. Tenemos que decidirnos a impulsar la agenda del pueblo, a que el pueblo decida, que el pueblo mande y resuelva sus necesidades sin ser sometido o esclavizado por nadie. Estamos en la bella Jalapa, Veracruz, con Juan de la Torre, un chismoso del medio ambiente y afanoso buscador de soluciones prácticas y alternativas para que la humanidad pueda encontrar esta armonía entre sí misma, entre las personas, los individuos, los colectivos, el interés general y nuestra madre naturaleza. Es muy interesante siempre platicar con Juan y hacernos reflexionar con sus propuestas y sus ideas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la audiencia por invitarme a Decide, porque ya es hora, ¿no? De decidirnos. Sí. Fíjate. ¿Y eso que traes ahí en el Ay, pantalón? canijo, sí. Es de la bici, perdón, ¿eh? ¿De la bici? Sí, ¿Todavía andas en bicicleta? solamente ando en bici. La verdad, sí. Perdón, con esto evito que se meta la campana o se ensucie con la cadena, o me vaya a dar un porrazo con ella. Sí, fíjate que, bueno, precisamente la bici, ¿no? La bici es, yo pienso que después del fuego, ¿no?, el segundo invento más importante del hombre. ¿Tanto así, Juan? Sí, porque te puede permitir transportarte, ser saludable, estar a gusto, disfrutar de todo. En lugar de pagar un gimnasio e irte 2 horas al gimnasio a hacer ejercicio sin ton y son. Exacto. Con la bici estás disfrutándote además, ¿no? ¿En qué forma te disfrutas en la bici? Porque cada vez llega un momento en que ya ni siquiera lo consideras un ejercicio, es tu medio de transporte. Entonces, de hecho, cuando ya la usas durante el día, lo usas de manera tan seguida que ya no lo consideras ejercicio. Entonces pasa a ser tu medio de transporte. Es como ¿Y se vuelve tu amiga, Juan? Total. Es difícil separarse de la bici una vez que eres de la bici. Sí, fíjate que lo que me comentabas acerca estamos en Jalapa, Veracruz. Jalapa era un sitio que tenía, siempre había mínimo 3, 4 días de chipi-chipi. El promedio eran 5 a la semana, 3 días de chipi-chipi. De neblina, una neblina bellísima, ¿sí? Una temperatura que te obligaba siempre a traer tu suéter, ¿sí? Y en Jalapa nunca sabías qué tiempo iba a ser. Tienes que tener la sombrilla, tu suéter, y a veces era raro tener calor, ¿sí? Pero actualmente... Y era el espacio que tenía más agua en el país. Mi papá hizo un estudio sobre el agua en México y la ciudad que contaba con más acceso al agua era Jalapa. ¿Eso ha cambiado, Juan? Es una cosa lamentable, porque Jalapa le llueven por metro cuadrado más de 1.5 metros al año. Le llovían más de metro y medio de agua por aquí así. Suficiente para el consumo de todo Jalapa, 10 veces el consumo, ¿sí? Y curiosamente Jalapa está consumiendo para agua que proviene de Puebla. No es posible. Aunque no lo creas, 51% del agua que está llegando a Jalapa se la quitamos a otro poblado. Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estas últimas décadas? Fíjate que el manejo del agua, no hay una preocupación real, profunda, de base, para poder utilizar el agua que proviene, por ejemplo, de la lluvia. Además que hay una tala muy profunda para generar sembradíos y zonas de nuevas urbanas que están empezando a disminuir las áreas de captación de agua de lluvia, ¿sí? Que, como tú sabes, son las que, pues, de alguna manera, la raíz de los grandes árboles es la que genera que penetre dentro de la superficie de la tierra el agua, ¿sí?, a través de esas porosidades que generan las raíces y recargue los acuíferos. Entonces lo cortan. Al cortar el árbol, matan la raíz y ya no profundizan y ya no se capta el agua de lluvia, que es la que generalmente
crean los acuíferos. O sea, no es el suelo el que capta el agua de lluvia, sino los árboles, la vegetación. Y además la misma vegetación genera la temperatura adecuada para que las nubes condensen y lluevan. Entonces muchas veces piensa uno que el agua que viene del mar llega en las nubecitas, como nos enseñaron en la primaria, y llegan hasta las montañas y ahí viene el agua de mar que se evaporó en el mar y que llegó hasta las montañas y ahí, de ahí se precipita. No, resulta que muchas veces la mayoría del agua es local. Llueve, se generó unos kilómetros ahí, se levanta y llueve inmediatamente después. Entonces se está ciclando. Pero si tú le cortas los árboles que están generando esta diferencia térmica, entonces ya no lo precipitan. ¿Y qué pasa? Pues ya no están recargando los acuíferos. Y otro fenómeno también es que al momento en que esta lluvia que antes llegaba, ahora encuentra terrenos pelones. Y esos terrenos pelones además están arados. Y además tienen una serie de agroquímicos. Y esa lluvia deslava estos suelos. Y se contaminan, ¿no? Además de que se contaminan, llegan y se depositan en los ríos. Y esos depósitos de agua, ¿sí?, empiezan a levantar el lecho del río. Y esto, una vez que levantas el lecho del río, pues se llama asolvamiento. Ese asolvamiento inmediatamente te genera una inundación. Entonces generas muchísimas inundaciones. Y es curioso que actualmente hay grandes sequías y grandes inundaciones. Es paralelo, ¿no? Sí. Entonces toda esta serie de absurdos que vamos creando nosotros en eso que vamos progresando porque ya tenemos muebles bonitos de madera, ¿no? Y todo eso que también están utilizando para tener áreas de otro tipo de sembradíos y además con químicos, con agroquímicos. Mucho monocultivo. Y mucho monocultivo. Y principalmente para satisfacer al mercado norteamericano. Claro. En lugar de usar nuestra tierra para nuestras propias necesidades. Sí, qué absurdo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, la milpa. O sea, el principal logro de la milpa, creo que era el que solamente trabajaba una tercera parte del día y todo el tiempo restante era para ti, para tu familia. Sí. Y ahorita tienes que trabajar en producir no sé qué cosas, ¿sí?, para no tener tiempo ni siquiera para tu familia, ¿no? Y menos para ti. Qué absurdo, ¿no? El esclavismo moderno, trabajamos todo el día y ahora con las computadoras, pues hasta en la noche, ¿no? Ándale. En la época de la colonia, que los españoles pues, sometieron brutalmente a los indígenas en las encomiendas, a los peones, sacó un rey, el Carlos IV, un decreto que decía: los indígenas solo trabajarán de sol a sol, porque los hacían trabajar en la noche cuando ya había luna llena y de hecho trabajaban sin descanso, y si se morían, porque morían muchísimos trabajadores, pues simplemente el encomendero pedía que se los renovaran y ya, ¿no? Pero a mí se me hace curioso esto de trabajar de sol a sol, porque actualmente en este capitalismo tan rapaz que nos tiene trabajando como nunca, pues trabajamos de sol a sol y en la noche. ¿Cuánta gente no le encuentras a las 10, 11 de la noche en su computadora haciendo trabajo a distancia y otro tipo de labores? Oye, y eso porque van a garantizar su futuro, ¿no? O sea, van a construir, van a ahorrar, ¿no?, para tener una vejez segura, ¿no? Pero mientras están acabando con su salud, entonces están abonando para poder pagar el pulmón mecánico que van a necesitar después, ¿no? Qué absurdo. Así es. Y además, bueno, ya se trabaja sin derechos, ya no hay el sistema de pensiones que existía, que permitía a la gente en un punto dado jubilarse y tener un ingreso para vivir. Hoy actualmente con las Afores, que es el gran negocio y gran robo de los bancos, pues el pensionado termina por obtener un recurso que no le alcanza para vivir. Entonces, bueno, este sistema capitalista genera una serie de problemas que tenemos que resolver, porque no es cosa de quejarse, es cosa de resolver. ¿Qué podemos hacer, Juan? Pues fíjate, cuando hablas de capital, para mí lo primero que estás hablando es de propiedad privada, ¿sí? Y cuando hablas de propiedad privada, ¿sí?,
estás hablando de delimitación de espacio. ¿Sí? Cuando delimitas espacio, estás hablando cuando menos de una cerca. ¿Y esa cerca qué está obligando? ¿Sí? Pues ya estás evitando que pase una especie que antes por ahí tramitaba toda su existencia, llevando semillas de aquí para allá, transmitiendo, o sea, generando todo el ecosistema que nos sostiene. Entonces eso es algo que respetaban mucho nuestras comunidades originarias, ¿no? Nosotros ni siquiera lo percibimos, ya ni siquiera lo vemos. No había bardas ni murallas. Nada. En la época precuautémica, antes de la invasión española. Sí, es una cosa, y lo puedes ver, ¿no? Toda su arquitectura está abierta al horizonte. O sea, todo lo que tiene que pasar, pasa. Entonces nosotros cuando empezamos a delimitar nuestros espacios, estamos llenos de bardas. Estamos llenas de... Y luego ya no se habla de la Edad Media, ¿no? Que tenían murallas, y hasta llegar a los castillos estos medievales, ¿no? Y la brutalidad que había dentro de esos castillos, ¿no? Sí, un sistema cerrado y de espaldas a la naturaleza. A la vida. Entonces, y esto, por ejemplo, de la necesidad de esta voracidad que tiene este sistema, de cada vez más, pero donde no hay un momento en el que te disfrutes a ti mismo en esto que te está regalando la vida, que es tu vida. Entonces no tienes tiempo de disfrutar a lo que viniste. Entonces, ¿qué haces? Estás acelerando cada vez y estás en una cosa centrífuga, centrípeta, totalmente más alejada de ti, ¿no? Y ausente de ti mismo. Entonces, ¿dónde está? Tú lo ves en una comunidad originaria, te acercas a ellos y ves que hay una celebración en cada acto. Cada acto es motivo casi de una ceremonia. Entonces, cada actividad es ceremonial. Entonces, ¿qué mejor manera de estar en el aquí y en el ahora, en donde estás venerando el hecho de estar vivo? Y aquí estamos, en este acelere, en donde todo es ausencia. Entonces, yo no sé a qué estamos jugando. Por el afán de consumo, pues ese es el sistema. Son las reglas del juego de este sistema que nos lleva a consumir cada vez más y cada vez más a costa de la naturaleza. Por ejemplo, hay ya inventos en que hay telas que pueden durar 100 años, pero no, hay que estar a la moda y cada año renovar la vestimenta. Lo mismo hay focos que pueden durar 100 años. Todos estos patentes, todos estos productos maravillosos los patentan las grandes corporaciones, que lo que buscan es que estés consumiendo cada año, incluso pues aplican la obsolescencia programada y te venden aparatos, pero para que te duren 2, 3 años y luego hay que renovar. Entonces todo esto implica un consumo de recursos naturales enorme. Deberíamos de exigir un control de calidad, productos duraderos. Antes, los que ya estamos rucos, los carros pues duraban 30, 40 años, el refrigerador duraba 30 años, en fin, los productos eran duraderos. Hoy no, hoy todo está para descomponerse, cambiar y además año con año cambian las modas, cambian los sistemas, además con toda la publicidad pues obligan a la gente a estar comprando el producto de moda y esto pues tiene una repercusión en la naturaleza tremenda, ¿no? Porque la minería que ha sido tan dañina, porque es una minería tóxica, desenfrenada, pues en lugar de obtener de la tierra, porque claro, tenemos que obtener lo necesario, pero actualmente lo que hacemos es estar extrayendo en esto que llaman extractivismo al máximo a los productos naturales y esto tiene un impacto que ya lo estamos viviendo y sufriendo. Por ejemplo, aquí en Jalapa, hace 2, 3 meses la gente se empezó a preocupar porque no había agua en Jalapa. En este sitio que tu señor padre hizo esa investigación y que encontró que era el sitio con más abundancia de agua del país, hace 2, 3 meses la gente estaba realmente preocupada porque no había agua. Y de hecho está lloviendo de manera inusual muy poco, mientras en otras zonas del país, según me comentas, está lloviendo estrepitosamente. Entonces esto
Estos cambios que estamos empezando a vivir son debidos a que estamos cambiando totalmente el entorno. Estamos cambiando, pero porque estamos generando demasiado calor, por un lado, en nuestras máquinas. Me dicen, bueno, es que, ¿cómo vamos a lograr parar los motores, ¿no? O sea, ese absurdo que tú realizas andando en mi bici, ¿no? ¿Sí? La verdad, cuando nos demos, va a haber un momento en que va a tener que ser una exigencia. Eso no tarda mucho, o sea, la verdad, en que a mí me da un poco de risa ver a la gente que van en sus carros, ¿no? Hasta con su aire acondicionado, ¿no? Sí, como proyecto de vida tener su camioneta. Ándale, y además ves a las señoras que se señorean, ¿no? Con su aire acondicionado cerrado, haciendo la cola enorme para ir a dejar a su hijo a la escuela, a un solo hijo. Ajá. En lugar de llevarlo caminando y alegremente a la escuela cercana. En una escuela cercana, no. Tiene que ser el colegio, por favor. El mejor colegio. El mejor colegio. Entonces, donde los van adiestrando, ¿sí? A que sigan con ese ciclo de consumo. Entonces se sienten más evolucionados por el hecho de ir en el carro que consume más, que tiene el mejor clima. Ah, y además tener ropa de marca, ¿no? O sea, de le marca. hacen bullying al niño o a la niña que no trae ropa de marca. Pero además, todas son rubias. Los hijos son morenos, pero las señoras son rubias. Entonces, y con pupilentes azules. Pues la verdad, desde afuera más alcanzo a ver el brillo de la melena. Ay. Entonces, hasta ese punto estamos colonizados. Sí. Con este libro que acabas de presentar precisamente, Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc, que es un libro de descolonización, pero de la marca esa que antes nos la ponían aquí como esclavos en la frente, ahora nosotros mismos nos la ponemos por dentro. Y se ve en esas cabelleras rubias, sí, en esos carros, ¿sí? Que van. Se señorean además, ¿sí? Sí, y además, pues esto lo que impacta, ¿no? En la psicología general. El otro día me llamó mucho la atención porque venía caminando en la banqueta y venían dos señoras muy humildes con su mandil caminando, y en eso llega un camionetón y se estaciona, ¿no? Entonces voltea una señora y le dice al otro, algún día tendré una camioneta como esa. No, o sea, qué triste, ¿no? Qué triste cuando, por ejemplo, hay un análisis que hicieron hace algunos años, lo hizo un grupo que pertenecía a Iván Illich, en el cual un indígena promedio andaba al año 11,000, 12,000 kilómetros con sus pies al año, pero invertía el 10% de su tiempo en moverse. Y el promedio de los norteamericanos de aquel entonces se movían 12,000 kilómetros al año, pero empleaban el 50% de su vida. ¿Sí? En pagar el trabajo que necesitaban para pagar el vehículo, los impuestos que necesitaban para pagar las carreteras. Y más la gasolina. Más la gasolina y el tiempo que iban, además, en el carro hacia el trabajo, a grandes distancias. Entonces, hacían una observación del ridículo que estamos viviendo como progreso contra la gente que está acostumbrado con esa palabra tan bella que se llama con lo indispensable. Sí, tenemos que retornar a fortalecer la economía local, la comunidad, tener el acceso cercano a la educación, a la salud, y no este modelo en que estamos consumiendo, por ejemplo, esta gorra y todas las gorras, porque estoy buscando una gorra producida en México y resulta que todas dicen Made in China. China queda a 12,818 kilómetros. ¿Cuánto le costó? ¿Qué no podemos hacer gorras mexicanas localmente y usar gorras mexicanas? Entonces, esta lógica de la globalización y de ser fieles servidores del mercado, estamos importando la mitad de los alimentos de Estados Unidos. ¿Por qué no los producimos aquí? Estamos importando los fertilizantes, son químicos de Rusia, de China y de Estados Unidos, cuando en la antigüedad cada comunidad producía sus propios abonos naturales. Entonces, este modelo de globalización capitalista pues está acabando con la vida del ser humano, porque bueno, además promueve guerra tras guerra, y los más grandes contaminadores son los ejércitos del Pentágono. Y rompe no solo las relaciones entre los seres humanos, sino también con
con la naturaleza. Así es que hay que transformar profundamente el modelo de vida. ¿Cuál modelo crees que sería alternativo, Juan? Mira, yo la verdad es que me he acercado mucho buscándolo. Incluso fui a una comunidad que vivían en comuna, ¿no? La verdad era un fraccionamiento, ¿no? Donde nada más hacían el show de ser comuna. Pero la verdad, ¿En dónde? Así lo dejamos. Tengo amistades ahí. Entonces, pero se pueden sentir ofendidas. Pero, pero no hay que ir muy lejos. En cualquier comunidad original, de cultura originaria, hay una muestra. Ellos están tan acostumbrados a ser así que ni se dan cuenta de lo que saben. Ellos son eso, no saben ser de otra manera. Entonces, nosotros tenemos roto el chip. Algo nos rompieron dentro de nuestra capacidad de observar lo obvio. ¿Sí? Ya no lo vemos. Para ellos es inmediato, lo ven. Hasta te ven extrañado, algunos hasta se han de burlar con mucha razón de uno, ¿sí? Por ver lo que uno hace para desperdiciar su vida. O sea, en sumarse a esta cadena de producción, ¿sí? Absurda, ¿sí? Que únicamente nos está llevando primero al alejamiento de la otredad, de la otra persona. Alejamiento de su familia. De su familia. Y luego además, alejamiento, ¿sí? de todo. O sea, porque vas tan rápido en ese, que no estás en ningún lado. Estás ausente. Entonces, ¿cómo salirse de esta fuerza centrífuga, ¿sí? Que nos aleja de nosotros mismos? Pues es observando lo obvio, ¿sí? Y empezando a demandar y pedirle menos a la naturaleza. O sea, lo mínimo que puedas gastar, lo mínimo que te puedas transportar. Y si te vas a transportar, tratar de hacerlo en medios que contaminen o que usen menos energía. Estamos precisamente en eso, en lo que se llama un hambre de energía, una voracidad de energía que necesita Occidente, ¿sí? Esa voracidad es la que está acabando con todo. Pero, es lo que necesita el mercado, ¿no? Que es un monstruo. Pero además, como si no tuviera límite. O sea, hoy es que su afán de ganancias no tiene límite. Por ejemplo, la deuda, si sumamos la deuda de cada país tiene con el Fondo Monetario Internacional o similares, o sea, necesitaríamos 7 planetas para pagarla. O sea, a ver, ¿de dónde la van a pagar? O sea, perdona por la palabra, no mamen. O sea, no puedes deber más que lo que tienes de capital. O sea, es absurdo. O sea, o sea, yo no sé de qué se trata esto. Se trata de cambiar, porque la humanidad siempre ha sido una superviviente. Ajá. Ha tenido varias crisis y tenemos esa capacidad de cambiar. Por eso es importante plantear alternativas y que la gente se decida a este cambio, que desde luego implica el afectar a los grandes intereses, a las grandes potencias, a las grandes corporaciones, que pues son las que saquean nuestros recursos de manera desmedida, apoyar las luchas que hay en todo el país para lograr realmente que el pueblo en su entorno pueda vivir, decidir, organizarse y también a nivel nacional tener esa soberanía en todos los renglones, económica, política, social. Este ejemplo del poder de decisión me lo dieron recientemente las comunidades de Durango, donde les implantan, de pronto dicen que va a haber una fábrica que va a generar empleos, todo el mundo muy contento, ponen la primera piedra, el gobernador, el presidente municipal, pues resulta que va a ser una planta de cianuro. Entonces empiezan las protestas hace 7 años, protestas, bloqueos de carreteras, la represión, apresaron a varios dirigentes, en fin, una lucha muy dura hasta que se dan cuenta que eso no sirve. Entonces 22 comunidades se organizan y toman la planta. Al mismo tiempo emplean recursos legales de forma muy inteligente. Resulta que han logrado desmantelar la planta de cianuro, ahí en Dinamita, Durango, y ahora luchan por la tierra porque se hicieron de 90 hectáreas de manera irregular. Entonces vemos como cuando el pueblo se decide, puede incidir. Ahora el proyecto que ellos tienen es un proyecto de agroecología o de turismo ecológico.
algo muy, muy distinto a tener una planta de cianuro que genera una contaminación Indecible. perpetua de la tierra, el subsuelo, el aire. Y además es un peligro, porque pues, un accidente en la planta y a cuántas comunidades afectan, ¿no? Entonces tenemos que decidirnos a defender lo nuestro y a implementar nuestros proyectos que nos lleven adelante. Por ejemplo, en ese caso que comentas, qué bueno que lo llegan al momento de la producción, porque empieza la producción y empiezan los daños colaterales, ¿sí? Un montón de enfermedades. La gente empieza a tener el costo para solucionar todo lo que va a generar esa planta, no hay capital que lo pague. ¿Por qué razón? O sea, gente, si lo medimos a nivel de dolor, sufrido por familias, por el individuo mismo, la catástrofe. Por ejemplo, aquí en esta zona de Jalapa hay mucho cáncer. Esperemos que algún día nos faciliten los institutos dedicados a esto. ¿Y por qué cáncer? Yo cuando llegué a Jalapa había 5 o 6 farmacias alrededor. De repente hay una por esquina. Entonces, tenemos más salud porque hay más farmacia. A ver. Más salud es no necesitar farmacias. Claro. Entonces, pero hay más farmacias. ¿Por qué? Porque hay muchas más enfermedades. Entonces, y la gente no ve lo obvio. Entonces, se queda uno sorprendido de esa no involucración. Pues aquí hay un montón de instituciones que se dedican a estudiar, a investigar, pero yo a veces me quedo pensando si la institución es la misma que está haciendo que la gente deje de ver lo inmediato. ¿Sí? ¿Y qué estará generando el cáncer aquí en Jalapa? Mucho sembradíos que hay en la parte de arriba, en montañas donde están sembrando mucha papa. Mucho agroquímico, ¿no? Demasiado agroquímico, que obviamente se va y se cuela a los mantos acuíferos, y son metales que no puedes quitar, o sea, la Ciel o la Bonafón y todo eso, le pueden quitar cierta cantidad de contaminantes, pero es imposible que le quiten todos, ¿no? Y lo que viene ya viene cargado con ello, entonces no se lo pueden quitar. Y tú ves la incidencia de cáncer, tengo conocidos que los he visto sufrir el proceso del cáncer y el costo del cáncer. Que es un negocio, porque ese costo es una ganancia para una farmacéutica. Y si te pones a investigar, vas a ver que la farmacéutica que está dando la solución, por otro lado, es la que vende el agroquímico que están vendiendo allá arriba. ¿A poco? Pues es normal. Ese es el ciclo, ¿no? Y si te fijas detrás de eso, esos mismos químicos, antes eran los químicos que usaron para la guerra. O sea que es la industria de la guerra convertida ahora en revolución verde, ¿no? Entonces todo ese ciclo, o sea... ¿Cómo qué corporación tiene esta doble inversión en esto? En aquel entonces era la DuPont, ¿no? La DuPont, la famosa DuPont. En aquel entonces luego fue Monsanto, ¿no? Y luego se divide, y luego hasta Monsanto compró una cadena de... Ya se unió a Bayer. ¿Sí? A Bayer se unió, pero poco antes de Bayer se unió, compraron Blackwater. Caray. Sí, ¿te acuerdas de esa Blackwater? Sí, entonces, pero recuérdanos un poquito. Blackwater era esta organización de mercenarios. ¿Sí? Para la guerra. Para la guerra. Pero también son centros de inteligencia. O sea, son predictivos. O sea, ¿qué hacen ellos? Donde puede ocurrir que va a haber una especie de explosión de gente que no va a estar acorde, pues antes de que aparezcan, pues los eliminamos, ¿no? Y ya con eso ya no hay problema. ¿Cómo los eliminan? Pues detectan dónde van a ver la problemática. Aquí en Puebla se instaló hace varios años, no me acuerdo en gobierno de quién, una filial, ¿sí? Y esa filial a mí me llamó la atención, no sé por qué, hay un promedio de feminicidios, ¿sí? A nivel que suceden, ¿no? O sea que hay broncas entre familia y que se mantienen como casi una media, ¿no? Por país. Por el patriarcado, pero que estaban normales. También había que mataban mujeres a su marido, ¿no? Pero entonces cuando tú veías en esto había una media, ¿no? En México había una media, en Paraguay en todos había una media, ¿no?
Entonces, de repente en México, después de la instalación de esta sucursal, empezó a haber una elevación ¿Sucursal de qué? de Blackwater. Ah, de Blackwater. Blackwater empezó a elevar el número de feminicidios. Mira qué chistoso, ¿no? Empiezan a elevarse los feminicidios en México, pero de una manera tremenda. Entonces, obviamente, hay broncas entre familias y hay algún desquiciado que mata a su pareja, ¿no? Pero qué casualidad, llega esta empresa, se instala ahí en Puebla para entrenar a no me acuerdo qué tipo de personal, y en ese momento empieza a elevarse el índice de feminicidios. Eso es interesante tema de estudio, pero es una casualidad interesante. Sí. Sí, estamos en un punto crucial en que, bueno, la humanidad necesita ya transformar totalmente el modo de vida, el modo de producción, el modo de relacionarse entre nosotros y con la naturaleza. Y en eso estamos. Creo que hay muchísimas soluciones. Para cada problema ya existe la solución. El problema es que si el pueblo no tiene el poder de aplicar esas soluciones, pues no hay nada. Entonces es importante que la gente se empodere, tome control de su vida, de su tierra, para lograr este cambio que necesitamos. Y fíjate, hay muchos cambios que están a la mano de todos, ¿sí? Y tienen que tener varias características esas posibilidades, ¿no? Debe ser posible que lo realicen todos, ¿sí? O sea, debe ser barato, debe ser fácil, con medios que estén al alcance, y que además te den tiempo para que tú tengas la manera de hacerlo, de supervisarlo, y que tú lo veas el efecto en tu organismo. O sea, que tú te sientas más fuerte, más sano y más contento con esas cosas que vas a implementar en tu vida. Y que además lo pueda hacer la mayoría. Porque si nada más lo van a hacer los que puedan pagar por ello, ¿sí? Pues el 95% no lo va a poder hacer, entonces realmente no es una solución. El chiste es que sí lo puedan hacer todos. Entonces yo pienso que ese es el gran reto, de que ese tipo de soluciones estén al alcance de todos y que sean viables. Te decíamos que debe ser suficiente, debe ser accesible, debe tener esas características que acabamos de mencionar para que sea posible, ¿no? Que sea viable para las mayorías. Porque ¿de qué sirve que lo puedan hacer nada más que los que lo puedan pagar, porque tienen mucho dinero para ello? Porque realmente cuando lo hacen como un movimiento, una intención de exclusividad, ¿no? Cuando realmente lo que se tiene que hacer está al alcance de todos, ¿no? Entonces, si tú me permites, te puedo pasar esos videos de formas en las cuales yo trato que con una economía muy exigua, porque pues, si yo tengo mucho capital económico y hago cualquiera, no lo puede hacer cualquiera. Entonces tiene que ser con capacidades limitadas económicas, tienes que poder resolver. ¿Sí? Entonces, si con esas capacidades económicas limitadas se lo puedes resolver, lo llevas a cabo y lo compruebas, entonces sí puedes atreverte a sugerir, ¿no? A sugerir esta forma de aplicarla en las vidas de los demás, porque si no es de dientes para afuera. Entonces, yo he tenido la oportunidad, no te voy a decir que lo estuve buscando yo precisamente, o sea, digamos que caí en la situación en la cual no me quedó otra más que ponerlo a prueba y se convirtió en un reto, a ver si eres tan fregón para esto, ¿sí? A ver, vive con eso, ¿sí? Y además, sé ecológico, y además, sé coherente. Es muy fácil decirlo desde la comodidad de una economía boyante, pero hazlo con las limitantes de las mayorías. Entonces pienso que y es muy fácil. Y además te das cuenta por qué no lo había hecho antes. O sea, claro. Y hay que pasar de lo individual a lo social. La solución es individual, conquistar la soberanía personal, ajá, colectiva y general también. Exacto. Tiene que haber un estado social que impulse este nuevo modo de vida, porque en la actualidad se está al servicio de las grandes corporaciones, que son las que provocan todos estos daños. Te vuelves su esclavo. Así es. Indirecto. Así es, Juan. Pues vamos a seguir trabajando, luchando, pensando y actuando para esta transformación tan necesaria. Nos lo exige la sociedad, la naturaleza, y la humanidad es evolutiva,
vamos a salir adelante, sobre todo gracias al pueblo trabajador, que es el que puede y debe solucionar las cosas. Muchas gracias Pablo. Gracias, Juan.